Hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis 11. Tenemos diferentes corrientes de pensamiento. Piensa que los dos testigos pudieran ser Moisés y Elías o Enoc y Elías. La realidad es que no sabemos quiénes son. Y pues la gente hace sus ideas. Pero es importante que sepamos que hay estas diferentes líneas de pensamiento. En el caso de Moisés, pues se piensa que puede ser Moisés y sabemos todos que Moisés estuvo en la parte de todas las plagas. Sabemos que la plaga de la sangre es una de ellas que se encuentra en Éxodo 7 del 14 al 25. No vamos a leer completamente toda la plaga y todo el detalle, pero sí me gustaría leer a Éxodo 7:17 para que veamos las condiciones de cuando viene Hagar y por qué se la da al pueblo de él. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y yo creo que ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más el por qué. Estamos viendo una similitud entre lo que estaba pasando con los egipcios el extraer al pueblo de Israel de ese dominio. En repetidas ocasiones hemos estado hablando de ese momento específico en el que Sí. Moisés tocó la piedra para que saliera el agua. Y ese momento dentro de la Biblia es un momento épico, trascendental, porque allí Dios se disgustó grandemente por la desobediencia. Entonces me hace reflexionar sobre cómo es Dios de celoso cuando él pone una regla. Evidentemente no era que la desobediencia iba a llevar a Moisés a no estar en la presencia de él, pero sí hubo consecuencia en la tierra y fue que él no vio esa tierra prometida. Pero me llama la atención que las consecuencias trágicas de la desobediencia, como aparecen en la Biblia, de hecho, por desobediencia, el hombre perdió todo en el paraíso y fue echado de ahí. Pero me hace también ver, Dios, de verdad que Dios tiene mucha misericordia hoy en día, porque si fuera tan justiciero como era al principio, un montón de gente ni la contaría. Estoy de acuerdo con tus palabras, pero sí he aprendido a medida que cada una de estas plagas iba yendo, ¿verdad? Se seguía incrementando ¿verdad? Porque se seguía endureciendo el corazón. Y yo creo que esto es todo lo que va a estar pasando, ¿no? En los últimos tiempos, donde el ser humano continuará endureciendo a pesar, ¿verdad?, de las condiciones y de las situaciones que están viendo, no van a entender y no van a creer. Yo quería comentar en el 7:17, dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé. O sea, y si tú leíste sí, esa fue la que yo leí. Tienes razón. Sí. Pero una de las cosas que llama la atención es lo que quiere Jehová hacer a través de este proceso, y es que le conozcan. Y yo creo que todas las cosas que está y que va a pasar con estos dos testigos es exactamente lo mismo. Es que el pueblo no le conoce, no lo reconocen, y al no reconocerlo, estamos pasando a través, ¿verdad?, de todo este proceso, tratando de llevar a la gente a que conozcan que yo soy Jehová. ¿Sabes? Y yo creo que la misericordia de Jehová nunca ha cambiado. Todas las veces, vamos a coger a Jeremías, todas las veces que Jeremías dio palabra del Señor para que se volvieran, para que cambiaran, porque le iba a pasar esto y esto y esto, si no cambiaban, y el Señor seguía extendiendo la misericordia y la seguía extendiendo, pero ya llega un momento que se colma la copa, como dice la Escritura, cuando llega ya, que el Señor dice, no, ya basta. Creo que sí, que el Señor en todos los tiempos sí ha sido misericordioso, porque él da oportunidad, pero llega un momento en que dice, se acabó la oportunidad. Adicional a eso, ¿verdad?, otras personas piensan que es Elías, y Elías pues lo conocemos, ¿verdad?, porque oró para que no lloviera. Bien, Blanquita, si nos puedes leer Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y yo decía, cuando leía esta parte, decía 3 años y 6 meses, idénticamente a la cantidad de tiempo, ¿verdad?, de la que estamos hablando, y que ahorita vamos a entrar un poquito más en el detalle, pero algo similar, ¿no?
con el poder, ¿verdad?, que Dios nos da para que la oración sea efectiva y que pueda lograr, ¿verdad?, el efecto, porque tenía un propósito. Y sabemos, ¿verdad?, que Elías también, pues los profetas de Baal, tuvo ese encontronazo con los profetas y salió airoso, ¿no?, de ese proceso. Así que, pues mucha gente pueden decir que es Elías. Yo sigo insistiendo, ¿verdad? Incluso hasta Enoc. Y sabemos todos, ¿verdad?, que Enoc es uno de los que fue traspuesto al cielo. Vamos a ver Hebreos 11:5 para recordar ese momento. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow. Así que sabemos las características de haber agradado a Dios. Y también lo habíamos oído de Amén. Noé. O sea, y todas estas personas que son hombres fieles al Señor han sido personas que han agradado al Señor. Y es lo que nosotros queremos para nosotros, ¿no? Agradarle al Señor con lo que hagamos. Así que, ¿verdad? El libro de Enoc, que no lo tenemos en nuestras Biblias, pero es un libro apocalíptico, y habla sobre el reinado de los 1000 años. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad de hacer esa lectura del libro de Enoc. Yo creo que Jimmy lo había mencionado anteriormente. A mí, pues, me causó ¿verdad?, ese interés de poder conocer el contenido del libro, a pesar de que no llegó a ser, ¿verdad?, parte de la versión de Reina Valera. Regresamos otra vez. Son dos desconocidos, sabemos que son judíos, pero ¿quiénes son? ¿Sabes? Independientemente sean hombres que ya vinieron o sean personas que acepten y sean siervos del Señor, pues Dios lo sabrá. Así que lo viviremos en su momento dado. Aquí estamos viendo y tratando de entender cuál es la encomienda y cuándo va a ser todo esto, ¿no? Y sabemos, ¿verdad?, que ellos van a estar predicando, van a predicar el arrepentimiento, van a predicar el bautismo, el nacer de nuevo, y van también a estar hablando del juicio de Dios. Tanto y tanto que la gente ya va a estar cansada de estar escuchándolo. Y yo me recordaba, y cuando pequeña lo oía mucho, y ya no se oye mucha gente. En Puerto Rico la gente cogía unos autoparlantes y se ponían a predicar. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Sí. Pero eso era bien común y eso ya no lo vemos. Y para mí esos eran siervos del Señor que estaban tan entusiastas con la palabra que a ellos no les importaba. Se paraban con su carro, estaban solos, hablando a los carros que pasaban, los que los escucharan. Nilda Y a lo veces vio en la Plaza 5 de Mayo en Panamá, con la salida sí, de la Avenida Central. Hay una plaza grande, el señor predicando con un megáfono. Ella lo vio. y qué bonito, ¿verdad? Qué cosas lindas, porque realmente son personas que están sumamente apasionadas. Y a veces mucha gente dice que son fanáticos. Mira, no. Es que la palabra del Señor, son evangelistas, son profetas, son personas. Que ahorita vamos a entrar, ¿verdad?, lo que es la profecía y que es ser profeta. Pero están llenos del poder de Dios y son personas valientes. Creo que ese valor lo deberíamos de tener nosotros también. Estos testigos en especial tenían unas habilidades especiales. Se conocía que eran personas que tenían una relación directa con Dios y un poder especial. Y pues ellos pueden cerrar el cielo para que no llueva. Ellos pueden convertir las aguas en sangre. Y van a herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Y ahí mismo vamos a leer las partes en Apocalipsis cuando lee sobre esto. Pero vamos a ver Santiago 5:17 con relación a poder cerrar el cielo para que no llueva. Y los peces que hay en el río morirán, y heredará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Los peces tienen unos olores bien fuertes, Sí. cuando se pudren, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que el asco y la náusea quedaría. Así que, ¿verdad?, este hecho de que en la plaga de la sangre se convirtió en agua, el agua en sangre, y los peces también murieron como parte de esta situación. Así que sabemos, ¿verdad?, todas las cosas que pueden ocurrir. Sabemos que los dos testigos van a profetizar por 1260 días. Ahora, ¿cómo visten y cuándo será? Vamos a tratar de contestar eso.
sea, ya hablamos, ¿verdad?, que los 1260 días son igual a 3.5 años. Y sabemos que se visten de silicio. Ya hemos visto anteriormente el vestirse de silicio, que es de esta tela de saco, que es en señal de dolor. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué se vestirán de esta forma? Es la señal del dolor, ¿no? Y también pues puede ser, los que están vestidos así pues van a estar tratando de llamar al arrepentimiento y lo van a hacer por 1260 días, son muchos días. 3 años y medio ellos van a estar tratando de llevar a la gente al arrepentimiento. ¿Ok? Y esto será durante la primera parte de la gran tribulación. Es exactamente cuando esto está ocurriendo. Vamos a leer Apocalipsis 11, 1 y 2 y vamos a tratar de ver ahí exactamente cuándo es que se está dictando esta época. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que si sabemos que los gentiles van a hollar la ciudad por 42 meses, sabemos, ¿verdad?, que estos testigos tienen que venir antes de ese periodo. Y otra pregunta es, ¿por qué son 2 y por qué no son 3, 4, 5? ¿Por qué específicamente 2? Tenemos evidencia que en la ley mosaica se requerían 2 testigos para validar aquello que era concerniente a la ley judía. Así que por eso es que vemos una relación tan estrecha entre lo que está ocurriendo en el Apocalipsis y lo que se está dictando en el Antiguo Testamento es tan estrechamente. Vamos a ver esa administración de la justicia que está en Deuteronomio 17:6 y vamos también a ver Deuteronomio 19:15. El 17:6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Vamos a ver entonces Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. A mí me llamó tanto la atención el que haya una relación entre esto que está en la ley mosaica y lo que se está estableciendo en esta justicia que se está ministrando en este momento dado, en ese capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Sí. Sabemos que estos 2 testigos tenían una misión, al igual que los 70 cuando fueron enviados. Vamos a ver Lucas 10, ¿cómo fue que Dios los mandó? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él ha de ir. Los envió de 2 en 2. Y ahora te pregunto, ¿con quién te toca? Todos tenemos alguien con quien debemos de llevar y no debemos de irnos solos, sino que debemos de ir acompañados en esta misión que tenemos, ¿verdad? De llevar el evangelio. Así que yo creo que es una pregunta válida. Vamos a ver sobre el perdón y la unidad. Mateo 18:19. Vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Se trata solamente de ponernos de acuerdo. Obviamente estos 2 testigos estaban alineados y bien de acuerdo, porque tenían una misión bien importante. Así que así tenemos que estar. Yo recuerdo que cuando empecé mi vida como creyente, una hermana en Cristo iba al penal de mujeres y yo realmente no conocía mucho de la palabra, ¿no? Pero ella me vio con ganas de servir al Señor y fue un aprendizaje increíble durante 7 años porque nos poníamos de acuerdo, ¿no? Qué cosas teníamos que enseñar. Ella me aleccionaba, ¿no? Me decía, tienes que leer esto, tienes que aprender, el Espíritu Santo te va a guiar, ¿no? Y fue un tiempo muy lindo realmente, ¿no? Donde éramos unidas para poder llevar el Evangelio y el Señor usó nuestras vidas imperfectas para que algunas mujeres salieran del penal y hasta ahora son creyentes, ¿no? Son hermanas. Amén. Qué maravilloso. Y qué lindo, ¿verdad? Porque son unas experiencias de vida donde la persona
fungió como una mentora en el proceso de tu crecimiento, para luego poder dejar a uno, y entonces ahí vas con otra persona ya luego, y entonces es algo, ¿verdad?, hermoso. Vamos adquiriendo experiencia entre dos personas, y como tú dices, la parte clave, ponerte de acuerdo con esa otra persona. O sea, porque cuando a uno pierde las palabras, porque a veces tú estás hablando y de pronto como que dices, ¿qué más digo? Y de pronto tienes esta otra persona al lado tuyo que de pronto dice aquello que no te salía a ti, tú sabes, y cuando tú miras y dices, wow, a la verdad que Dios usa de manera maravillosa a otras personas y las complementa una con otra, así que eso es hermoso. Pues seguimos con la parte de las mies y obreros, así que vamos a Mateo 9 del 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su Todo eso, yo creo que todos estamos bien conscientes de que la mies es mucha y somos muy poquitos los obreros. Y el mismo Jesús dijo, oren, porque el Padre envía obreros a la mies. Así que en nuestra responsabilidad, si no vamos, por lo menos orar. Orar y dar también para las misiones, ¿no? Porque podemos dar también para los que tienen que ir a llevar la palabra, ¿no? Justo estamos nosotros celebrando el mes de las misiones en noviembre acá en nuestra iglesia, y bueno, somos una iglesia misionera también, ¿no? Amén. Y el Señor usa a esas personas, ¿no? Porque a todos, porque al final todos somos misioneros, ¿no? Todos podemos llevar la palabra de Dios, no hay pretexto. Todos tenemos que ser estos dos testigos que no paran de llevar la palabra, de, ¿verdad?, presentar al Dios vivo, al Dios que cambia, el Dios que te lleva al arrepentimiento y cambia tu vida. La cambia, pero te hace nuevo completamente. Así que esa es nuestra función. Nuestra función. Yo creo que sí, pues aportamos, podemos hacer, pero yo creo que en lo más sencillo, un texto bíblico en algún lado puede también dar tanta esperanza a la persona que pasa, que está agobiada y lee ese texto y cambia su vida, y no necesariamente tú estás, ¿verdad?, interaccionando, sino que sencillamente la palabra del Señor es eficaz. Vamos a leer Apocalipsis 11 del 3 al 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 60 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El hecho de que se habla de los dos olivos y los dos candeleros no es, ¿verdad?, tema específico de Apocalipsis. Esto viene del libro de Zacarías 4 del 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que sabemos, ¿verdad? Son ungidos por Dios y van a ejercer un gran poder. Y eso es parte de lo que nos está diciendo ahí en el libro de Zacarías. Y seguimos, ¿verdad?, con Apocalipsis 11 del 5 al 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Sale fuego de su boca. Y el fuego, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el fuego? O sea, el fuego purifica, puede separar los elementos, porque pues esa es la función del fuego. Y yo creo que, ¿verdad?, cuando nos está presentando de que sale fuego de su boca,
estamos hablando, ¿verdad?, que el fuego consume la leña. Vamos a ir a Jeremías 5:14. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales: debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Mi palabra saldrá como fuego y los quemará como leña. Ese es el poder que va a tener, como tú dijiste ahorita, Joder. la palabra es viva y eficaz. Y cuando... ¿Qué van a estar predicando? O sea, van a estar pidiendo el arrepentimiento de la gente. Esa es su intención. Dios, ¿verdad?, nos hace advertencia antes de que algo extremo vaya a ocurrir. O sea, y eso ha pasado anteriormente en la Biblia, donde se da la advertencia y luego viene, ¿verdad?, la situación. Y eso, ¿verdad? Dios es así. Dios busca el arrepentimiento de nosotros. Y quiere el arrepentimiento de su pueblo, porque esta es la intención, no es devorar ni matar, sino que se arrepientan, ¿verdad? Y que escuchen su palabra, porque sabemos que la paga del pecado es que muerte. Noé, en Génesis 5, ¿verdad?, vimos la maldad del hombre, y Dios vio que la maldad era mucha. Y Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y yo leía eso y decía, wow, pero qué increíble. Incluso, y no sé, tal vez, ¿verdad?, mi línea de pensamiento cuando regresaba a ver a Noé, y que entonces Dios le da unas instrucciones para el escogido de los animales que iban a entrar al arca y su familia que iba a entrar dentro del arca, y todos los demás iban a quedar. Pero en ese proceso de llevar, la intención es la destrucción, pero Dios, ¿verdad?, destruye esa maldad que estaba ahí presente a través de estas personas que le habían dado la espalda a Dios. Por esa razón, Dios, la maldad, pues, la considera inadecuada, y por esta razón llega al grado tal de que, pues, sí, como no se arrepintieron, pues el único que él vio que, ¿verdad?, que tenía en su corazón era a Noé. Y por eso, ¿verdad?, salva a Noé y a su familia. ¿Okay? Entonces también vemos el caso de Lot. Lot es otro ejemplo. Vamos a repasar Génesis 19, versículo 1 y el versículo 13. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba ahí sentado, y cuando los vio, se puso de pie para recibirlo. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Génesis 19. Sí. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Así que veamos todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y a cuántos mandó ahí? Dos ángeles. A dos. O sea, digo yo, o sea, es pura casualidad. Que cuando uno se pone a leer la Biblia, se pone a estudiarla, o sea, es como que a veces pues hay detalles que te pasan desapercibidos. Pero cuando yo lo leía y decía, uy, pero eran dos también, o sea, entonces, son dos ángeles que vienen, que están advirtiendo, que ven esta situación, que incluso, ¿verdad?, luego que Lot los encuentra, la gente va a la casa de Lot a tratar de sacarlo y presentarnos a estos hombres. Yo pienso que eso muestra tan depravada ya era la degeneración. Y lo que Dios vio, o sea, era terrible, ¿no? Viendo Sí. la intención de esta gente. Y a mí me sorprende cuando Lot quiere entregar a sus hijas, ¿no? Eso era, sí, eso mismito. Sí. Yo, bueno, ahí pensaba, ¿no? A veces qué cosas tenemos que sacrificar para hacer lo que Dios quiere al final, ¿no? Génesis 19:10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot a casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, y esto es lo que quiero que veamos, el poder inmenso de Dios.
Vuelvo al 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. El Señor es tan grande y tan poderoso. O sea, es el poder del Señor. Y misericordioso exactamente, pero no podían encontrar la puerta. O sea, la ceguera fue tal que ellos no podían encontrar la puerta. Y ahí dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, porque cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y ahí, ¿verdad? Viene la destrucción. Cómo Dios obra situaciones como esta y cómo Dios, ¿verdad? Nos libra a nosotros y a los nuestros. Ahora, sabemos, ¿verdad? Que la mujer de Lot miró hacia atrás y tal vez si, ¿verdad? No hubiera mirado hacia atrás, pues hubiera seguido el camino con Lot, pero tomó una decisión y cada uno tomamos decisiones que a veces son incorrectas, ¿sabes? Y eso nos lleva a un sacrificio de algo. Mira, yo estaba montado en carros que han dado la vuelta y toda la cosa, sí, con las llantas arriba, y yo sigo aquí. Dios tiene un propósito. Amén. ¿No? Amén. Y como la Biblia dice, te podrán pasar 1700 cosas, pero mira, no, creo que la semana pasada lo estábamos leyendo, que vendrá la enfermedad y un montón de cosas y no te herirá. O sea, te puede atacar, pero no te va a matar. No te va a quitar la vida, porque Él va a estar allí para socorrer. Y creo que el Señor tiene el poder porque somos así, porque conoce nuestro corazón. Al final y al cabo, Él sabe el esfuerzo, ¿sabe? Porque para mí no es fácil, pero el esfuerzo que yo hago para tratar de agradarle y todas esas cosas, yo creo que también lo pone en la balanza. Digo, cónchale, por lo menos se equivoca un montón de veces, pero está haciendo el esfuerzo. Peor es que desista y ya se entregue y ya no haga más nada, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? No, y pienso yo, Benjamín, que no somos perfectos, ¿no? Incluso si analizamos, ¿verdad? Los 12 discípulos, o sea, no, tampoco eran, o sea, había perfección en Pedro, pero era valiente y tenía un plan, Dios para su vida y para mí. Evangelizar. Evangelizar. Entonces, y es parte de lo. Exacto, es parte de lo que Dios quiere en nosotros y nos va a proteger, nos va a dar las herramientas y nos va a dar, ¿verdad?, lo que es necesario para que hagamos lo que Él sabe que nosotros tenemos que hacer. Y cada uno de nosotros también sabemos, ¿no? Que Él tiene un plan para nuestra vida. Y sencillamente es seguir su plan. Así que a Dios sea la gloria y la honra. Hace como 20 días yo no me sentía tan bien, o sea, sentía que tenía frío, calores, mi temperatura tan rara, y hace 20 días saqué una cita con un médico internista. Pensé, ¿qué me puede decir de toda la fiebre que tuve y todo? Porque no es cáncer, ¿qué podrá hacer? Pero el lunes, ese doctor hay que sacar cita como 20 días antes, porque es bien solicitado. Entonces yo ya había pagado mi cita, ¿no?, en la clínica por mi seguro, que gracias a Dios es menos que un pago normal. Y cuando pasan ya estos 20 días llego y realmente el Señor me ha sanado por completo, ¿no? Aleluya. Días, ¿no? Entonces llego a la consulta porque ya estaba pagada. Y llego con mi hija y le digo, doctor, mire, he venido a su consulta pero no me siento mal. Y el doctor se rió, ¿no? Porque generalmente uno va al médico porque estás mal. Pero le llevé todos mis análisis de todo este tiempo, y como en la clínica está mi historia desde que tuve cáncer y todo, empezó él a chequear, ¿no?, desde el año 2018. Y me preguntaba, me decía, señora, pero yo la veo muy bien. Bueno, le digo, doctor, hoy estoy mejor que otros días porque he venido de un compromiso. Entonces me dice, señora, ¿y usted con todo esto, con todo lo que ha pasado, nunca se ha deprimido? Me dice, ¿no? Nunca ha sentido, o sea, las cosas que puede sentir una persona realmente que no tiene al Señor, ¿no? O hasta uno mismo. Entonces yo le dije, mire, doctor, yo tengo a un Dios que es vivo, le digo, que es poderoso, y que Él me ha dado la fuerza, le digo, ¿no? Pero el doctor estaba tan asombrado que me dijo, señora, yo a usted la voy a poner de modelo de paciente oncológica.
Qué lindo. Aleluya. Yo le dije, póngame así, pero recuerde, le digo, que sí he tenido el soporte de mi familia. Ha sido un tiempo donde me he sentido muy amada por mis hermanos, por mis amigos, pero primero es Dios, le dije, ¿no? Y él me hizo una pregunta, que esto quería compartir, me dijo, pero eso es lo que usted me dice, ¿es después de que usted recibió la noticia del cáncer? No, doctor, le dije, ha sido como 16 años antes que yo empecé a leer la Biblia, a conocer a Dios y a saber que Él tiene poder, le digo, y Él hace milagros. O sea, usted ya estaba fuerte, me dice, sí, le digo, Él es mi fuerza. Y entonces fue un tiempo muy lindo, realmente, donde fui sana a un médico, ¿no? Porque fui sana con todos los análisis y mis cosas y mi trayectoria, y él estaba asombrado como médico, ¿no? Me decía, wow, pero yo la veo bien, me decía, ¿no? Yo le digo, sí estoy bien, le digo, ¿no? Y aún cuando estuve mal, estaba bien, le digo, en mi ánimo, en mi espíritu, ¿no? Porque yo tenía a Dios, yo no sabía, le digo, qué iba a pasar, doctor, porque usted sabe que cualquier momento uno muere, y entonces yo sí tenía tranquilidad y paz, le dije, ¿no? Porque Cristo vino por nosotros. Y entonces mi hija que estaba a mi lado me dio un codazo, ¿no? Me dijo, mamá, ya pasó 1 hora y sigues hablando. Pero aprovechaste la oportunidad. Sí, le dio testimonio. Exacto. Qué precioso. Y sé que el impacto en la vida de este médico es como, o sea, y Dios tiene un plan. O sea, esto ocurrió cuando tenía que ocurrir para que la palabra se le fuera administrada a él. Y yo sé que Dios va a tener un plan perfecto, ¿verdad? En todo este proceso. Y que el médico le va a hablar a todos los pacientes de Isa. De Isa, no, de veras. Es increíble. Dios es grande. Dios es Sí. grande y Dios es bueno. Y pues a su nombre siempre sea la gloria, ¿no? Amén, amén. Estas son cosas que Dios hace y a veces la mente humana no la puede entender, porque, ¿verdad? Está su mano ahí. Cómo Dios hace las cosas, son misterios que no entendemos. Sí. No entendemos, pero Él va a hacer lo que Él tiene que hacer y es lograr el arrepentimiento de su gente, Amén. porque están ahí precisamente. Sí. En esa Y clamamos por etapa. nuestros familiares también, cada uno de Amén. nosotros. Tenemos a Jonás también, que Jonás pues es un caso especial ahí, ¿verdad? Regresamos a la ballena. Bueno, vamos para Jonás 3:2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Por ejemplo, aquí a Jonás, ¿quién le estaba dando el mensaje? No era que Jonás diera su mensaje, es que el mensaje yo te lo voy a dar. Y ese es el punto, el mensaje nos lo da Dios para que nosotros lo llevemos. Y a veces se nos olvida que no es que nosotros vamos a dar el mensaje, que las palabras van a venir de Dios. Ese amén. Y nos va a usar como un instrumento. Así que eso es algo importante que siempre tomemos en consideración. Para el caso de estos dos testigos, pues ellos tienen una función bien importante. Y yo quería que tocáramos el tema de profetizar, porque yo tal vez tenía un concepto incorrecto de lo que es profetizar, y pues siempre pensaba que profetizar era lo que se define, ¿no? El diccionario te lo define como anunciar o predecir hechos futuros en virtud del don de profecía, como el libro del Apocalipsis, que es un libro que profetiza el fin de los tiempos. Pero no, la profecía no se limita a eso. La profecía también, ¿verdad? Trata de llevar el mensaje a aquellos para que ocurra el arrepentimiento. Y no sé si quieren abundar aquí, pero para mí, ¿verdad? Es una advertencia a la gente. Poder advertir para poder profetizar hay que conocer su palabra, y eso es lo que los testigos conocían, se la conocían de rabo a cabo. O sea, la podían hablar. Memorizar la palabra del Señor es tan importante, porque en su momento dado vamos a tener textos que vamos a tener que utilizar, y a veces nos limitamos y no tenemos que hablar, a buscar estos versículos, recordarlos, saber dónde vamos a encontrar la información, marcar la palabra del Señor, la Biblia por todos lados, hacerle marquita, llenarla. Mira, esta está llena de... ¿Por qué? Porque tenemos que regresar, y a veces lo hemos visto, regresamos y decimos, ay, Dios mío, mira ese tiempo que no veía este versículo. Tan importante, lo hubiera usado para cuando alguien me dijo algo. Si estamos constantemente
leyendo la palabra, estudiándola, con mayor facilidad la vamos a poder recordar en el momento. Pero el profetizar es un factor de que no se limita a ciertas personas. Dios nos puede usar como instrumentos. Y yo creo que a veces Ese es pensamos, amén. ¿verdad? Que no es así, pero sí lo es. Nosotros podemos ser profetas y llevar la palabra del Señor a otros, porque estamos tratando de advertir y confrontar a personas para que reconozcan, ¿verdad?, que viven en una oscuridad y que necesitan de ese arrepentimiento. Y esta parte ¿verdad?, se la quería compartir porque sí me pareció tan chévere, ¿no? Ahí están viendo un satélite de comunicación, ¿verdad? Nosotros todos sabemos que las redes de satélites comunican y así es que podemos recibir información de un lugar a otro de manera mágica, ¿verdad? A veces parece, estamos todos viendo. Hoy hablamos del juego ¿verdad? De la mundial y todo esto, y entonces todos estamos viendo y podemos conversar porque la red de satélites nos permiten ver todo esto a la misma vez, ¿sabes? Estamos bien conectados, tan conectados, intercomunicados que yo puedo coger el teléfono y ahora mismo llamar a Isa o a Benjamín y contestarme el teléfono porque hay una comunicación activa. Cuando vemos Apocalipsis 11:9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que sean sepultados. Ahora, cuando estamos viendo esa parte de que se está anunciando, ¿verdad?, que pueblos, tribus, lenguas y naciones, no solamente se limita ahí, sino que hay otras partes, ¿verdad?, donde dice el capítulo 10, el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y cómo iba a ser esto Juan en aquella época? Esto es una profecía de los últimos tiempos. Lo que nosotros ahora mismo vivimos, el hecho de que podemos comunicarnos a través de una red que conecta a todo el mundo, es parte de la profecía que Juan nos estaba compartiendo aquí. Y el hecho de que pudieran ver sus cadáveres por 3 días y medio significa que hay una transmisión de esta información, todos lo están viendo a la misma vez, o sea, definitivamente aquí estamos hablando del internet, estamos hablando, ¿verdad?, del futuro de la comunicación y van a ver que no serán sepultados. Y sabemos que a Juan se le está dando una caña de medir y se le da una orden, y esa orden está viniendo de Dios. En ese capítulo 11:1, entonces me ha sido dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Cuando yo mido algo, estoy midiendo unas dimensiones exactas de algo que está ahí. Pero lo más que me llama la atención de medir el templo, medir el altar, es que dice que mide a los que adoran en el templo. Y no sé qué ustedes piensen sobre exactamente lo que está. ¿Qué implica el medir a las personas? Buscarla. Con la vara que mides serás medido. Y una puerta más. Sí. Y eso es pasar juicio sobre la gente. Yo creo que sí es juzgar, pero también es juzgar la pasión y el amor y el corazón que están demostrando en los adoradores, o sea, en la adoración. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, ve, mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Está llevando a contar la cantidad de personas que están presentes en ese proceso de adoración. Perfecto, así que es algo que, ¿verdad?, que dentro de este texto llama mucho la atención, el mirar los que adoran en el templo. No voy a abundar mucho más ahí, pero sí sé que Dios es el dueño del templo. Nosotros somos parte de ese templo. Así que si el Espíritu de Dios mora en mí, yo tengo que vivir una vida, ¿verdad?, de pura adoración a Dios. Sí, yo tengo que tener porque Dios vive en mí. Así que nosotros tenemos que ser el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, obviamente, porque somos su propiedad. Como adoradores, tengo que asegurarme que mi templo está limpio y en orden, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces al cristiano se le olvida exactamente quién mora en su vida.
¿Sabes? Si quién es el autor de la vida, la persona que está ahí es Dios. Y por eso yo tengo que cuidar mi cuerpo, por eso yo no puedo consumir cosas que no sean correctas. Todo esto es para mantener la pureza de mi cuerpo, porque es que es un regalo de Dios. Todo lo que yo me expongo son cosas que pueden dañar mi forma de pensar, y es tan importante que nosotros como cristianos mantengamos. Así que cuando hablamos de medida de los adoradores, y como dice la cantidad de personas también, Isa, en la versión, yo sigo pensando que cuando se está haciendo mención de esta medida, es para que, ¿verdad?, estemos en alerta de quién es que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y que Dios mora en ese templo de nosotros, y que esa medida, si yo mido 5 pulgadas, 10 pulgadas, 8 pulgadas, la medida mide las dimensiones. Así que mientras mayor sea mi entrega, mi interés a Dios, mayor, ¿verdad?, es esta medida. Así que, o sea, yo lo relaciono con esta parte bíblica. Aquí les presento el Templo de Jerusalén, el famoso domo. Todos los han visto, porque ese domo, cuando uno va a visitar, eso como que brilla y sobresale. Pero sabemos, ¿verdad?, que los musulmanes están exactamente aquí, en esta área. Así que el templo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido, que es parte del plan, y sabemos que en los últimos tiempos esto es parte de lo que va a ocurrir. Este es el Muro de los Lamentos. Los que han visto el Muro de los Lamentos, es algo impresionante. Cuando yo fui, yo no sé si quitan los papelitos, entonces yo también metí mis peticiones dentro del muro. Es lo que les queda a los israelitas, ¿no?, a los judíos. Porque fue destruido el templo, fue destruido por los romanos, así que ahí no queda nada más que ese muro. Y si usted mira, el muro es bien alto, bueno, aquí pueden ver a las personas que están paradas, y ese muro sigue por ahí para arriba. Recientes estudios, y esto es lo que más me llama la atención, porque a veces Dios obra por senderos que nosotros no entendemos. Y todo el mundo piensa que el templo o la roca, que es donde están los musulmanes, es el templo. Pero la realidad es que en estudios recientes se ha mostrado que donde está el Muro de los Lamentos es donde debe estar el templo. Y que el área donde está el domo, que si usted ve el domo y ve que está un poquito más atrás, realmente esa es la zona de los gentiles que se menciona. Yo digo, Dios mío, tú eres grande y maravilloso. Cuando yo hice esa visita, se hizo un plan de visitar el fundamento. Adentro hay unos túneles debajo de aquí. No sé si ustedes han visto mucho estos programas de National Geographic. Casi todo hay que excavarlo porque está profundo. Pues en este caso nos iban a llevar a nosotros a estos túneles y estas cuevas que están debajo del templo, porque no se puede entrar al templo. Son pasadizos. Exacto, unos pasadizos. Pues cuando íbamos para allá nos cancelaron y no nos permitieron la guardia entrar. Nos prohibieron la entrada, que estaba muy peligroso, y que los musulmanes, que no se podía. Y pues yo me perdí el poder ver esa área. Pero sí hay unos pasadizos y hay, ¿verdad?, unas áreas. Y yo sé que el pueblo ¿verdad?, el judío está preparándose para esta construcción de este templo. Incluso la menora es, ¿verdad?, que se conoce la lámpara. El menorá. El menorá, o sea, hay una parte donde ellos te muestran. Yo fui al Muro de los Lamentos. Ah, sí. Sí, yo tuve esa bendición. Yo puse mi papelito, pero yo desde que puse mi papelito rompí a llorar, pero era un llanto. Yo sentía que yo estaba llorando por todo el mundo. También, como ustedes, puse mi listita en un papel, lo enrollé y como pude me metí, porque un lado es para los varones, al frente están los que son estudiosos, los niños, y en el otro extremo están las mujeres o los gentiles. Ajá. Y entonces, exactamente, como pude me metí hasta llegar al muro e incrustar mi petición ahí en uno de esos
En una rendijita. Huequito que hay Sí. encima de otro papel, ¿verdad? Que estaba ahí. Y es algo hermoso, emocionante. Eso no tiene precio y eso te cambia tu vida, tu Sí. expectativa de vida Sí, mi viaje. cambia. Ahí van a ver el muro. Hay mucho viento. Una de las cosas que Ahí pueden ver la pared. Una de las cosas que ratifica lo que tú dices es, yo estuve investigando, porque las profecías así lo dicen, que el pueblo de Israel va a regresar a ese lugar. Exacto. Sí. Va a contar. La prueba fehaciente es que desde antes de que empezara la pandemia ha habido un auge inmobiliario y quizás ahí no se vea, pero se está construyendo casas, apartamentos. Óyeme, vi una fotografía donde había, después se las comparto, donde había cualquier cantidad de edificios construyéndose de apartamentos, porque la gente está regresando, está invirtiendo en eso porque él está regresando a Israel. Y eso es parte de lo profético, ¿no? De que para que este templo se dé y todo esto, la gente tiene que regresar a Israel y el auge que se avecina, pues, inmobiliario, así es, lo dejo como una prueba, ¿no? Sí, sí. Fíjense a las personas orando, ¿ves? ¿Sabes? Y todos los papelitos que están puestos ahí. Sí. O sea, es una cosa sumamente impresionante, de verdad. Sí. ¿Sabes? Y aquí ves cómo se da en la cabeza, él como que hacen así, como una forma de... Es un ritual. de oración. Sí. Un ritual, exacto. Amén. Ese es exacto. Y él tiene, ¿verdad? Ellos tienen es una copia idéntica, y es lo que nos está explicando, ¿no? Que son copias idénticas a lo que él tiene, y por ahí está, ¿verdad? Pero no quería dejar de pasar sin presentárselos. Para mí fue tremenda experiencia toda esta visita. Ahí ahí está el Golden Menorah. Voy a parar aquí. Yo quería tratar de terminar, pero sé que hay muchos detalles para cubrir en este capítulo. Así que nos quedamos aquí. Ya nos quedan poquitos versículos por terminar para que podamos pasar entonces al 12.